Vamos a compartir la palabra del Señor juntos. Y como sabéis, los que sois de aquí, de la iglesia, que estáis cada domingo con nosotros, pues estoy compartiendo el Evangelio de Juan, entre otras cosas, y estoy predicando los textos en los cuales solamente Juan nos habla de ellos. Ningún otro evangelio, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, hacen referencia de ciertos pasajes que solamente el apóstol Juan nos habla de ellos. La última vez que prediqué acerca del evangelio de Juan, pues lo hice del capítulo 2, versículos 23 y 25. Y hoy quiero compartir con vosotros la palabra del Señor y vamos a ver capítulo Juan 3, del 1 al 21. Es un pasaje muy conocido que el apóstol Juan nos habla acerca de la vida de Jesús, un encuentro con un hombre llamado Nicodemo, y solamente Juan nos habla de él. Así que vamos a leer la palabra del Señor, que dice así, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 21. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, en el griego amén, amén, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Pasaje más largo de lo que normalmente solemos abarcar, pero habla y hace referencia a este encuentro que Jesús tiene con este hombre llamado Nicodemo. En el tiempo que nos está tocando vivir ahora, por diferentes circunstancias coyunturales, la luz y su coste, y lo que esto nos repercute a cada uno de nosotros, a nuestras familias y nuestras casas, es un asunto que nos preocupa a todos. De todos nosotros son conocidas las medidas energéticas que nuestro país está tomando para
a paliar este alto coste del kilovatio de luz, en el cual nos facturan cada mes en nuestras casas, ¿no? Este tema ha dado multitud de bromas. Una de ellas dice que si Albert Einstein tuviese que revisar otra vez la teoría de la relatividad especial, tendría que volverla otra vez a revisar porque la velocidad de la luz ha sido superada por su precio. El precio de la luz nos preocupa a todos porque afecta a nuestro bolsillo, pero hay otra luz, la cual habla Juan, la luz verdadera, que afecta a nuestra eternidad y que tuvo un alto coste y nos es ofrecida gratis. Esta luz que el apóstol Juan nos presenta desde el momento 1 de su evangelio y también hoy en este capítulo 3 que hemos comenzado a leer. Y esta luz es la que vamos a ver en esta mañana, en este evangelio. La buena noticia de Dios encarnada, manifestada, hecha visible en la persona y en la obra de su Hijo Cristo Jesús. Y Dios, que es artífice de toda la creación, la palabra de Dios empieza y vemos cómo Dios crea todas las cosas y las crea buenas. Él manifiesta su favor para quienes ha creado a su imagen y semejanza, o sea, al hombre y la mujer. Él los pone como gobernadores, los pone como administradores, los pone como mayordomos de su creación. El primer hombre y la mujer tenían comunión con Dios, el que había creado la luz física y todo lo que vemos por ella, el mismo Dios que es la luz que alumbra nuestra oscuridad más profunda. Pero el hombre y la mujer prefirieron tener parte con la oscuridad más tenebrosa que con el Dios que los había formado con sus propias manos. Y además los había hecho semejante a Él. Y se rebelaron contra su Creador, pecaron contra Él, y no se conformaron con ser lo más amado de Dios, de toda su creación. Lo más amado fue aquellos que creó a su imagen y semejanza, sino que además quisieron ser como Dios, y continúan el hombre hoy queriendo ser más que Dios. Y Dios los expulsa, los quita de su presencia, porque Dios es santo y no puede tener parte con el pecado. Como dice el apóstol Pablo, la carta a los Efesios 2:4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, hemos estado orando, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y es aquí, hermanos y amigos que nos podáis visitar, es aquí donde toma todo su valor el pasaje central de hoy. Dice Juan en este capítulo, lo está diciendo Jesús, Dios mismo, en este pasaje que hemos leído, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La luz de la cual vamos a hablar hoy apunta a tu eternidad si todavía no tienes a Cristo. Y es gratuita, porque ni tú ni nadie va a poder pagar su coste por muchos planes que apliques y muchas tarifas que contrates. Solamente se puede recibir esta luz por la pura gracia del Señor. Y esta es la invitación de este día, antes de que puedas desconectar en esta mañana. Esta es la buena noticia para ti si todavía no tienes a Jesucristo como Señor y Salvador. Que ames más la luz que es en Cristo Jesús, para que seas salvo y así rescatado de la condenación de este mundo, de la cual dice la palabra que tú y todos los que estamos aquí formábamos parte. Y Jesús lo va a dejar claro en el día de hoy. El Hijo de Dios no vino a condenar al mundo. Él no vino a condenar al mundo porque el mundo ya estaba condenado, sino, dice, para que el mundo, tú y yo, podamos ser salvos por Él. Mirad, hace mucho calor, ¿verdad? Dicen que vamos por la tercera ola de calor y yo no sé dónde se han puesto a contar, porque yo no he visto que haya terminado en ningún momento, ¿no? Si estás bañándote, metido en la piscina, imagínate que estás metido en la piscina con todos estos calores, te estás bañando y estás ahí metido en la piscina
Nadie puede venir a mojarte más, ¿verdad? Nadie puede venir a mojarte más. Si estás dentro de la piscina, nadie puede venir a mojarte más. Si acaso, como madre que va a recoger a su hijo, puede ofrecerte una toalla para secarte, pero mojarte, nadie te puede mojar más. Pues de igual manera, Dios no podía condenarnos más, porque estábamos todos condenados por nuestra rebelión y por nuestros pecados. Éramos enemigos de Dios. Solamente podía venir a salvarnos. No había otra solución. Estábamos todos condenados, lo único que podía hacer es poder venir a salvarnos, a salvarte a ti, de esta manera, la manera que dice la palabra, que Él nos ha amado, que estando cubiertos de una muerte espiritual total, alejados de Dios, por tu pecado, por mi pecado, entregó a la muerte a su único Hijo Jesús, para que tengas vida eterna, y vida eterna con Él. Ahora, lo que va a marcar la diferencia a partir de aquí, de este momento, es que si lo recibes o no, si lo tomas o lo rechazas. Porque esta es la culminación, la resolución del pasaje de hoy, como Jesús termina. Dice así, en el versículo 19-21, perdonad que empiece por el final. Dice, y esta es de la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas por Dios. Por eso he orado e intercedo ahora, invoco al Espíritu Santo esta mañana, para que si hay alguien aquí que todavía no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, venga y lo convenza de pecado, de justicia, de juicio, para que la luz del Evangelio de Cristo alumbre tu corazón en este momento, puedas entregar tu vida a Él, creas en Él y seas salvo por Él. Solamente lo puede hacer Él, convenciéndote de tu situación alejada y apartada de Dios, para que vengas a la verdad del Evangelio de salvación que Jesús te ofrece y que el mundo puede ver, la obra de gracia que Dios va a hacer en ti, y también para que puedas ser de testimonio para otros. Así que esta es la oportunidad que tienes. No soy yo, no es mi elocuencia, es el Espíritu Santo convenciéndote de pecado para que te arrepientas delante de Él. En este contexto de oscuridad y de luz, de condenación y de salvación, transcurre este encuentro que Jesús tiene con este hombre llamado Nicodemo y que hemos leído al comienzo de esta predicación. Si leemos los dos primeros capítulos del Evangelio de Juan, este nos presenta a Jesús como la luz del mundo. Nos habla acerca de Cristo como el único que tiene potestad de hacernos hijos de Dios. Jesús es el mismo Dios encarnado en un hombre, el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Pero también, como vimos la vez pasada que prediqué del Evangelio de Juan, en Juan 2:25 dice algo muy interesante, en lo cual tiene que ver mucho el Espíritu Santo, también la obra del Espíritu Santo en esta mañana. Dice, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Tú eres creación de Dios. Dios se ha hecho con sus manos. Él conoce lo más profundo de tu corazón. A Dios no le puedes engañar. Jesús nos conoce a todos. Él nos conoce a todos. Él sabe de nuestras necesidades, Él sabe de nuestras debilidades y también, como no, pues conocía el corazón de este hombre que viene a buscar a Jesús, este hombre Nicodemo, muy importante, muy religioso, muy influyente, pero aún así se ve confrontado con la persona de Jesús. De Nicodemo, el apóstol Juan es el único, como he dicho, que nos habla en su evangelio, nos habla de él. No sabemos mucho de este hombre, tan solo que era fariseo, una secta judía radical, eran conocidos como los apartados, no querían contaminarse de quienes no guardaban la ley de Dios. Y además,
Dice la palabra que era un principal entre los judíos, tenía mucha influencia. En una ocasión, Juan nos va a contar que él interviene mediando a favor de Jesús cuando le dice a otros fariseos y principales sacerdotes que no podían juzgar a Jesús sin antes haberle escuchado. Nicodemo debería de tener un estatus social alto y a su vez también una situación económica solvente. Cuando Jesús muere crucificado, Nicodemo aporta 100 libras de un compuesto de mirra y aloes para dar sepultura a Jesús. Nicodemo era un miembro del Sanedrín, pero también era un escriba, un estudioso de las Escrituras, un intérprete de la ley, era un maestro, conocedor de la palabra del Señor. Y quiero que tengas en cuenta esto aquí. Si Nicodemo se ve expuesto ante el conocimiento profundo del corazón del hombre que tiene Jesús, ¿cómo no lo vamos a ser tú y yo? ¿Cómo no vamos a ser confrontados hoy tú y yo con la palabra del Señor? Si él conocía el corazón más profundo y este hombre todo preparado, religioso, maestro de la ley, es confrontado, cuando tiene un encuentro con Jesús, ¿cómo no lo serás tú? Si no tienes a Cristo en esta mañana. Nos cuenta Juan que Nicodemo se acercó a Jesús de noche. No sabemos por qué Juan especifica este momento, ¿no? ¿Por qué de noche? Podríamos estar especulando, se ha especulado muchísimo sobre esto, ¿no? Pero no tiene tanta importancia, ¿no? Podría ser que fuese porque tenía temor a los fariseos, podría ser por algo tan simple, por el qué dirán, ¿no? O porque, como a Jesús le seguía tanta gente, pues de noche estaría más solo, ¿no? Tendría más facilidad de poderse acercar a él. Eso no es lo importante. Esto no es lo importante aquí es que tiene que ver contigo, lo que te relaciona a ti, con Jesús, con este encuentro que tiene, es que lo puedas tener tú también. Lo importante aquí no es que va de noche, lo importante aquí es que se encuentra a Jesús cara a cara. Que es lo que tienes que tener tú también. Tenemos infinidad de ejemplos en la palabra del Señor, con infinidad de motivaciones de hombres y de mujeres que se acercan a Jesús con un sinfín de necesidades y con un sinfín de intenciones. La semana pasada veíamos con nuestra hermana Maribel el encuentro de Jesús con el joven rico. Era un contexto, una motivación, una necesidad diferente, pero lo importante es que se da este encuentro con Jesús, aunque este encuentro que tiene tanto el joven rico como Nicodemo va a demandar de nosotros, demanda de ellos, o de nosotros si lo tenemos con él, va a demandar una respuesta, y es ahí donde radica nuestra responsabilidad. Lo importante para ti y para mí es que no caben aquí las apariencias. Delante de él no caben las apariencias, no lo podemos engañar. Frente a Jesús nuestra careta se cae porque él ve lo más profundo de lo que somos. Nuestra posición social, nuestra posición económica, nuestros títulos universitarios, nuestro mucho leer, nuestro mucho estudiar, no nos van a esconder de aquel que escudriña los corazones hasta lo más profundo de nuestro ser. El apóstol Pablo, que era también fariseo y judío, era hombre de su tiempo, muy preparado, dice él de sí mismo, que todo lo tenía por basura con tal de ganar y de conocer más a Cristo. Nicodemo conocía de Jesús. Por sus palabras deducimos que había oído de él, o había tenido oportunidad de escucharlo en alguna ocasión, o sabía de sus milagros y señales, no lo sabemos bien, pero el caso es que Nicodemo le dice a Jesús, en el versículo 2 que hemos leído, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. De igual manera que el joven rico que se acerca a Jesús y le llama maestro bueno, Nicodemo le llama Rabí, que significa también maestro, pero a su vez Nicodemo lo reconoce como maestro venido de Dios. Y esto es importante también para señalar en esta mañana, porque precisamente Jesús acusaba a los fariseos, del cual Nicodemo forma parte, de hablar de parte de Dios, pero no conocer a Dios, porque no le reconocían a Él. En otro momento, Jesús está hablando acerca de que Él es la luz del mundo, y unos fariseos, de la misma secta que Nicodemo, le acusan que su testimonio no es verdadero, porque habla de sí mismo. Le dicen, tu testimonio no es verdadero porque tú hablas de ti mismo. Y Jesús le contesta, también en el Evangelio de Juan 8,
19 dice, ni a mí me conocéis, le está diciendo a los fariseos, del cual forma parte Nicodemo, dice, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Fijaros, qué tremendo esta acusación que Jesús hace. Jesús acusa a los fariseos de presumir, de ser maestros de la palabra de Dios, lo que es lo mismo de su ley, pero sin embargo les está diciendo que no conocen al autor de la ley. Ahora se ha puesto de moda, más que antes, no ha dejado de ser, pero parece que ahora se escucha mucho más, el ser abanderado de la sana doctrina. Se oye muchísimo ahora, abanderado de la sana doctrina, ¿no? Hay algunos que son poseedores de ella y los demás no la tenemos. Y gloria a Dios que tenemos la sana doctrina, gloria a Dios que tenemos todo el consejo de Dios para que seamos salvos y seamos perfeccionados por ella. Pero tú puedes presumir de tener la sana doctrina, puedes ser maestro de la sana doctrina, pero que la sana doctrina en tu vida diaria no te afecte ni a ti ni a nadie, aunque presumas de tenerla. Parafraseando a Jesús, el fruto de la sana doctrina no se ve en tu vida primeramente. Podemos hablar mucho de ella, podemos presumir de conocerla, podemos presumir de tenerla, pero no nos perfecciona cada día más y más a nosotros, no perfecciona nuestro carácter para que cada día seamos más como Cristo. Ahí es lo importante. Y es esto de lo que está acusando Jesús a los fariseos. Esto es lo que le ocurría a ellos. Decían conocer la palabra de Dios, pero sin embargo Jesús les acusa de no conocer al autor de la palabra. Fijaros, Nicodemo, con sus palabras, hace evidencia de su complicidad. Dice en el versículo 2, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sabemos delata a Nicodemo. Ya lo había hablado antes con otros. Otros, como yo y yo, sabemos que eres enviado de Dios. Nicodemo está admitiendo que este asunto de reconocerlo como profeta, que habla de parte de Dios, en el círculo religioso en el cual él pertenece y en el cual él se mueve, no es el único que opina de igual manera. Hay más que aquellos con él, aquellos que por las señales que hace entienden y reconocen que tiene la aprobación de Dios y que Dios está con él. No sabemos si Nicodemo es enviado por una avanzadilla, que lo pone por delante, o se acercó a Jesús por decisión propia. Yo considero que es lo segundo, para mí. Porque el Evangelio de Juan nos da luz después para pensar que Nicodemo finalmente creyó en Jesús y finalmente fuese discípulo de Jesús. Porque se dan ciertos detalles, que lo ya he compartido, en la cual se piensa que Nicodemo entregó su vida a Jesús. Pero lo importante aquí para nosotros es que va en búsqueda de Jesús y les pone su sentir. Él va a Jesús y les pone lo que él siente, lo que él entiende que es Jesús. Ese uso de sabemos le hace partícipe de una opinión compartida acerca de la persona de Jesús, pero aquí lo importante es que solamente Nicodemo, solamente él, el que está delante de Jesús. Independientemente de la circunstancia, independientemente de la intención, si era escondiéndose, si no, el caso es que él está delante de Jesús. El problema que tenemos en esta España pseudo cristiana es que casi la totalidad sabe de Jesús. Con quien hables aquí en España, prácticamente todo el mundo sabe de Jesús. Pero son pocos los que toman la decisión de salir del puro saber y del puro conocimiento y quieran tener un encuentro personal con Jesús. Por eso se hace el llamamiento a salir del medio de la multitud que sabe Jesús. Por eso se hace el llamamiento a salir de ahí y venir a Cristo, para entrar y formar parte de su reino. Como le va a decir ahora a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Lo que me maravilla aquí es que Nicodemo no pregunta nada, ni Jesús le da tiempo a que lo pregunte. No le da oportunidad a Jesús de que pregunte nada. Nuevamente debemos de poner nuestros ojos en la afirmación que tenemos en la Escritura, en la palabra del Señor, en la Biblia,
en este Evangelio, en el capítulo 2, 25 que hemos leído. Y vuelvo a recordar, Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Mirad conmigo algo que hay aquí, que a cualquiera de nosotros nos hubiera servido de tropiezo. Hay algo aquí en el texto que a todos de aquí nos hubiera servido seguramente para tropezar. Das cuenta que Nicodemo halaga a Jesús, ¿sí o no? Lo halaga. Lo que le dice es que reconoce que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales, los milagros que él hacía si Dios no estaba con él. Esta es una estrategia del hombre. Dice el refrán que se consigue más lamiendo que mordiendo. O para nuestra propia necesidad emocional. Hay un estudio que dice que para un correcto equilibrio emocional, fijaros, para un correcto equilibrio emocional necesitamos al menos 5 halagos por una crítica. Porque dice este estudio que la crítica deja muchas más señales en nosotros, o sea, que deja muchas señales, por lo tanto necesitamos muchos halagos, mucho reconocimiento para apaliar el daño de una crítica. La crítica tiene un impacto mucho mayor que el elogio. Así que, si tienes un llamamiento del Señor a servirle, ven, que no te van a faltar elogios y gratitud. Ciertamente Jesús se acerca a Nicodemo elogiándole, pero Jesús no cae en esto. Jesús, que conoce el corazón, no cayó tampoco cuando se le acercó el joven rico llamándole maestro bueno. Como Nicodemo no pregunta nada, reconoce a Jesús como enviado de Dios, lo halaga, y sin embargo Jesús va directo al corazón, no se queda en el halago, sino que directamente va al corazón, ¡pum!, la necesidad del alma, lo más profundo de su ser. Jesús, que sabe lo que hay en el corazón del hombre, va directo a la esencia del problema, le hace saber que tiene una necesidad a Nicodemo, lo cual se sorprende. Le pasa a muchos. Cuando le dices a alguien, tú eres pecador, se sorprende. Todos nos pensamos que somos buenos hasta que tenemos un encuentro con el que es bueno de verdad. Y el Señor va directamente al problema, le hace saber que tiene una necesidad de ser regenerado y que solamente esto le puede conducir o lo puede llevar a aquel que tiene delante. El único que tiene delante, el único suficiente y salvador, es aquel que puede traer sanidad a su alma y salvación de vida eterna. Y dice en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A lo cual Nicodemo se sorprende y le dice, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le da un sencillo secreto que quiero que estéis atentos a partir de ahora. Jesús le da un secreto sencillo. Le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Este sencillo secreto no es secreto, porque Jesús lo va a desvelar en su respuesta. Y luego nos va a ofrecer la base teológica a partir del versículo 11, que nos revela el plan de Dios de salvación. Por eso digo, ahora quiero que estés atento. Voy a hacer una pausa para tomar agua, porque quiero que estés atento ahora a esto. Es muy sencillo, pero si pierdes la sucesión de ideas, en las metáforas que Jesús está usando, porque Jesús está usando una metáfora, una especie de parábola, si no entiendes el principio, no vas a entender la totalidad de por qué necesitamos nacer de nuevo. Hemos visto al principio, cuando he comenzado esta predicación, la exposición general del Evangelio de Jesucristo, en el cual Él vino para salvar al mundo y no a condenarlo, porque ha dicho, ya hemos visto, lo dice Jesús ahí, que todos estamos condenados. Pablo trata este tema en la carta de los Romanos,
también lo trata en la carta de los Efesios, por ejemplo, pero voy a citar solamente lo que dice David en el Salmo 51:5. Dice David: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Repito, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No es que heredamos el pecado original, como nos enseña la Iglesia Católica. La palabra dice que el Padre no pagará por el pecado del Hijo y el Hijo no pagará por el pecado del Padre. Sino que en el nacimiento natural, por el cual estamos todos aquí, como nacido, conlleva la condición de pecar. Por eso Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice Job, en capítulo 15, versículo 14, dice: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? O sea, el hecho de que naces, según la palabra de Dios, según la Biblia, somos todos pecadores. La conclusión, y así la palabra del Señor lo asevera, que todo nacido de mujer está bajo pecado, ¿sí o no? Lo dice la palabra. Todo nacido de mujer está bajo pecado, puesto que no hay bueno ni uno, como veíamos el domingo pasado, porque bueno solamente es Dios. Así que Jesús le está diciendo a Nicodemo que él también necesita nacer de nuevo, cosa que a Nicodemo le sorprende. Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo, tú también tienes que nacer de nuevo. Por mucho israelita y por mucho fariseo y por mucho maestro de la ley que seas, él también, Nicodemo, tú también estás bajo pecado. Nicodemo necesitaba la regeneración espiritual que Jesús solamente le podía dar. Pero Nicodemo no se acerca a Jesús con honestidad. No, si no, Jesús no le habría dado esta respuesta que le da. Nicodemo, como judío que era, se consideraba parte ya del reino de Dios, por ser pueblo escogido, por ser israelita, por ser judío, por ser descendencia de Abraham. Pero su corazón pedía a gritos ser confrontado por Dios. Y Jesús, que conoce el corazón, su corazón, lo hace. Porque él también necesitaba un nuevo nacimiento en el Espíritu, porque en el agua ya lo había tenido. Y esto daba testimonio de su pecado y de estar fuera del reino de Dios. Jesús usa la metáfora y habla de nacer del agua y del Espíritu como requisitos para estar en el reino de Dios. 2 pasos. Ahora, ¿qué es nacer del agua? Nacer del agua es el nacimiento natural, que es lo que marca que estamos bajo pecado. Y es por lo que necesitamos un nacimiento espiritual. Nacimiento de mujer, que es el que apunta a nuestra condición separada de Dios. Jesús le contesta a Nicodemo: para entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Lo que es lo mismo, nacer 2 veces. Nacemos de mujer, el agua representa la bolsa que se rompe y que se adelanta antes de que nosotros veamos la luz en nuestro nacimiento natural, que es el que nos coloca en la primera condición de pecadores, que es por eso por lo que vamos a necesitar un Salvador. Incluso el dolor del parto es por causa del pecado, y también lo vemos en Génesis 3:16. Pero para entrar en el reino de Dios necesitamos el segundo nacimiento. El primero determina que estamos fuera del reino de Dios. El segundo, el que hace el Espíritu Santo en nosotros, dándonos una nueva naturaleza en Dios, que esta es por gracia y no por nuestras propias obras. Ahora, el contexto inmediato, no te vayas a ningún sitio de la Escritura, Jesús lo va a explicar. El contexto inmediato que Jesús explica lo que significa nacer del agua. No tenemos, como digo, irnos muy lejos. Jesús lo explica, lo enseña ahí mismo. El 6, versículo 6, ahí lo pone. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Para que entendamos a qué se refiere el primer nacimiento. Ahora Jesús, para explicarlo, sustituye el agua por la carne. Pero el segundo paso sigue siendo el mismo, el Espíritu. ¿Lo entendéis? ¿Lo veis? Es necesario nacer de la carne para que estemos en la condición de condenados para poder nacer de nuevo y necesitar un Salvador. Así de simple, así de sencillo.
No hay más. Diría Jesús, parafraseando los dos textos: de cierto te digo que el que no naciere primeramente de agua y de carne, nacimiento natural de mujer, y además nacido de nuevo, segundo nacimiento, pero por la obra de Dios, por su Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Todos los nacidos de mujer, todos los nacidos de agua, todos los nacidos de carne, todos están bajo pecado, todos están condenados y apartados de Dios, y por eso necesitan un Salvador. Por eso necesitan un Salvador, por eso es la única misión que tenía Jesús, de venir a salvar todos los que estábamos perdidos y todos los que estábamos en condenación. ¿Lo ves? Por eso Jesús solamente podía salvar, porque todos estábamos bajo la maldición del pecado, porque todos hemos sido formados en el vientre de nuestra madre en maldad, y todos nacimos bajo la condición de hacer lo malo delante de Dios, y eso lo dice el Señor y no lo digo yo. Dice el versículo 7 del capítulo 3: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice un autor, dice, la necesidad de este nuevo nacimiento es lógica y razonable, y no tenemos por qué dudar de ella, aunque los ateos que hablan de crear un nuevo hombre han comprendido que al hombre no se le puede transformar política, social e intelectualmente. El hombre, sin un estado natural, carece de naturaleza espiritual, es solo carne, y la carne solo puede generar carne, por lo cual es imposible que de ella surja vida espiritual. La carne solo puede producir aquello que es terrenal. Alguna vez lo he contado aquí, yo estaba viendo la televisión, me gustaría haber sabido cómo se llamaba esta periodista, pero hablando de la corrupción que tenemos de todos los políticos, ya sea de donde sean, pues esta periodista dijo en un momento determinado: no os canséis, la corrupción no va a ser quitada, porque la corrupción forma parte del hombre. Por lo tanto, donde esté el hombre habrá corrupción. De eso es lo que está hablando la palabra del Señor. Nicodemo debía entender que él también estaba bajo la primera condición pecadora del primer nacimiento. A Nicodemo le era necesario entenderlo. Tú también, con todo lo fariseo que eres, con todo lo maestro de la ley, con todo lo judío, con toda la descendencia de Abraham, tú también estás en esa condición pecadora. Necesitas nacer de nuevo. Y también él necesitaba, como lo necesitamos cada uno de nosotros, porque todos estamos fuera y todos estamos alejados de Dios. Si todavía no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, te es necesario nacer de nuevo, que lo sepas. No te vayas sin recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, porque tú estás en esa condición, al igual que lo estaba yo. Ninguno de los que estamos aquí somos mejores. Lo único, la diferencia entre tú y yo, si tú no tienes a Cristo, es que yo lo sé. Sé que soy pecador, quiero decir, y que lo necesitaba. Esa es la única diferencia. Por lo tanto, por eso invocaba al Espíritu Santo, para que te convenza de que tú también estás en esa condición. Porque el reino de Dios solamente se puede entrar por un acto sobrenatural de amor que solamente Cristo puede hacer por nosotros, y ha hecho en la cruz, dando su vida por amor a ti. Y esto es algo que, naciendo solamente una vez, en nuestro estado natural, sin Dios, alejado, sin esperanza, no podemos entender, y para nosotros es una locura. Es una locura. Cuando estamos en el otro lado, es una locura cuando nos hablan de esto. Yo lo entiendo, porque yo estaba ahí también. Hace unos días, un compañero de la bicicleta, se ve que veía mi estado, y entró en uno de los enlaces que compartíamos de los cultos, y vio alguna parte de la predicación, y me escribió por WhatsApp, haciendo referencia a ese enlace, y me dijo: estás loco. El apóstol Pablo lo dice en la carta a los Corintios, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Yo entiendo que es una locura para los que no han sido regenerados. Yo sé que es una locura, ¿no?, para los que todavía están en la oscuridad más profunda, nacidos de nuevo por Dios, y que necesitan entrar en esta verdad. Yo entiendo que para aquellos que no están en esa verdad les sea una locura. Jesús sigue diciéndole a Timoteo, dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido,
mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Nicodemo le responde y le dice, ¿cómo puedes hacerse esto, no? Responde Jesús y le dice, eres tu maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El hombre y la mujer en su condición natural, sin Dios, es imposible que puedan entender y que puedan ver los efectos que el Evangelio hace en el corazón. Nicodemo sabía que Jesús era alguien especial y sin embargo no entendía ni lo que decía ni lo que enseñaba, por muy preparado y por muy maestro que fuese. La obra que Dios hace por medio de su Espíritu Santo, esta obra de regeneración, no puede ser comprendida, no se puede entender si no has experimentado de Él este nuevo nacimiento. Una vuelta a generar. Es lo que significa regeneración. Un nuevo hombre y una nueva mujer. Así que el Espíritu Santo sigue obrando, sigue todavía obrando. Sigue obrando, hasta que el Señor venga, el Espíritu Santo sigue obrando en hombres y mujeres, que le está dando una nueva naturaleza en Dios. Todavía hay muchos que vienen corriendo a Cristo, que entregan su vida, que nacen de nuevo, que tienen esperanza de vida eterna con Él. El Señor le ofrece sus señales de que las viejas cosas pasaron, que ahora el Señor ha hecho todas cosas nuevas en ellos, que el Espíritu Santo en estos deja evidencia indudables, inconfundibles, inequívocas, de que han sido sacados de las tinieblas, que han sido trasladados al reino de la luz, que el primer nacimiento quedó atrás y que ahora han nacido por el Espíritu Santo de Dios y tienen salvación eterna. Por eso, porque todos estamos condenados y porque todos estamos apartados de Dios, necesitamos un Salvador, todos. Jesús, el Cristo, el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, la luz que alumbra a todo hombre. El único que dejó su trono de gloria, siendo Dios, para hacerse como tú y como yo, y para dar su vida por nosotros. Por eso hace mención del Hijo del Hombre, porque nació de mujer. La diferencia en ese nacimiento contigo y conmigo es que Él no cometió pecado. Y vino a dar su vida por ti y por mí, aunque la palabra de Dios dice que ni la muerte lo pudo retener. Dice Jesús de sí mismo, en este pasaje que hemos leído, Él dice de sí mismo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el Evangelio de Cristo. ¿Cuál espera que respondamos para experimentar ese nuevo nacimiento y solamente a través de él podamos entrar en el reino de Dios? Aquel que verdaderamente era bueno, dice la Escritura, dice el mismo que dejó su trono de gloria, que se hizo hombre, nacido de mujer, pero con la salvedad de que no cometió pecado. Pero sin embargo, fue crucificado por nuestros pecados, por los suyos, por los tuyos y por los míos también. Como dice Jesús también de sí mismo, hablando aquí, de la manera que iba a morir. Versículo 14 y 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se cumpliría la profecía de Génesis 3:15, la simiente de la mujer, nacido de mujer, el Hijo del Hombre, Dios nacido de mujer, vencería a Satanás porque nos libraría de la condenación del pecado. Jesús sería levantado en esa cruz, sería hecho maldito por Dios, su Padre, fue hecho maldito, porque dejaría caer todo el pecado del mundo, tus pecados, los míos, fueron sobre Él. De esta manera, demostró Dios su amor.
Ya he dicho muchas veces, ¿no? No digas de mí nunca que Dios es amor y lo dejes ahí, porque voy a tirarme a tu cuello enseguida. Si no dices cómo el Señor te ha demostrado su amor por ti. Y es que dio su vida. La manera que Él demostró su vida por ti es que siendo pecadores murió por nosotros. Esa es la manera que Él demostró su amor, que Cristo murió por nosotros. Y Jesús dice en Juan 3:15, para que todo aquel que en mí cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La luz verdadera ha venido a este mundo, esta la que necesitamos, a esa la que necesitamos, que es gratuita, que no hay que pagar nada, que no te tienes que adherir a ningún plan, ni a alguna tarifa. ¿No? Hay quienes no están durmiendo por poner la lavadora para que les cueste poco. Esta luz que Cristo ofrece es gratis porque es por gracia. La cuestión aquí es si vas más a amar las tinieblas de tu condición apartada de Dios o vas a responder a la verdad que viene de la luz que es Cristo para que seas un nuevo hombre y una nueva mujer en Dios. Dice Jesús, para terminar, versículos 20 y 21, que lo he leído al principio, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesús marca la diferencia. Quien lo niega, aborrece, rechaza la luz del Evangelio de Cristo, porque la luz, lo declaran y lo señalan como pecador y necesitado de Dios, como lo era también Nicodemo. Pero que si se acerca a Cristo, el arrepentimiento, y es iluminado por esta verdad de la luz del Evangelio, se arrepiente, lo recibe como Salvador y entra a formar parte del reino para que tenga vida eterna. Y entiende que tiene más y más necesidad de acercarse a Dios. Porque fuera de Él, nada es, y reconoce lo que es, reconoce su condición, el fruto, la evidencia de que Dios está obrando también en su vida. Yo me reconozco, yo no soy perfecto, soy santo porque Él me llama así, santo, apartado para Él, pero no soy perfecto, pero quiero cada día ser más como Él. Y quiero dar evidencia de que el Señor, Cristo mismo, su carácter está obrando cada día más en mi vida, y que el Espíritu Santo saque a la luz y que esa obra que el Señor esté haciendo en mí también sea manifestada como lo quiero y oro para que también sea manifestado la tuya. No es que seamos mejores, sino que la verdad de Dios está obrando en nosotros para dar testimonio de que hay un Dios que salva y de que sus obras son buenas, las suyas, no las nuestras. Así que ven a Cristo, porque solamente en Él tendrás un nuevo nacimiento para vida eterna. Cuando preparaba esta predicación, me venía a la mente esta canción que cantábamos ante mucho, que quisiera que me acompañarais ahora, aquellos que la sabéis. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Señor, te damos las gracias, Dios mío, por la oportunidad de poder compartir tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo convenza si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida y pueda venir a ti, Dios mío. Damos las gracias por la oportunidad, Señor, que nos das y por esa obra, Señor, que sigues haciendo en tantos hombres y mujeres que vienen arrepentidos a ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Hay muchos, Señor, que todavía viven en la oscuridad de su alma. Que tu Espíritu Santo traiga la luz, Dios mío, para que puedan venir a ti y puedan verdaderamente, Señor, nacer de nuevo
Y un día, Señor, cuando dejemos este mundo, podamos estar en tu presencia por la eternidad. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación, Señor, solamente está en ti. Así la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza y a ti sea la adoración. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén.